Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Juqueado con Cristo de Evolución de Fe. Yo soy Michael J. Me acompaña esta vez solamente mi queridísima Dorian. Ireli, mi esposa, está en estos momentos realizando otras cositas de Evolución de Fe que pronto van a estar viendo en las redes y... ¿Decimos el secreto ahora o decimos? No, es que esperen. No, está bien. No lo digo. No, que esperen, esperen. No. La espera desespera y es buena. Está bien. Está trabajando unas cositas bien chéveres, así que pues hoy Ireli está excusada, así que Dorian y yo vamos a estar conduciendo este podcast número 3. Y va girando en torno a lo que es Sábado Santo y se titula El día que perdí mi fe. Vale. Este podcast comienza en 3, 2, 1. Bueno, mi gente, y como les había dicho, este tema se titula El día que perdí mi fe. Y antes de comenzar, les exhorto que nos sigas en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok como @Evolución de Fe, y también suscríbete y búscanos en nuestro canal de YouTube Evolución de Fe, donde no solamente puedes encontrar todos nuestros podcasts que vamos a estar subiendo, ¿verdad?, constantemente, sino puedes también disfrutar de todo contenido que vamos a estar realizando para ustedes. Así que compartan, comenten y déjanos saber qué les parece nuestro contenido y sean parte de esta Evolución de Fe. Ahora, volviendo al tema, muchos, lo más seguro, están tratando de descifrar si están hablando de Sábado Santo, ¿por qué están diciendo el día que perdí mi fe? Si realmente Sábado de Gloria es un día de esperanza, porque es la resurrección de Cristo. Como contradictorio. Bien contradictorio. Pero, por si ustedes son de los que nos han estado escuchando desde el primer episodio Jueves Santo, tal vez ya han comenzado a darse cuenta que nuestros enfoques son un poco distintos a la norma. No, ¿verdad? No es que hacemos las cosas a lo loco o al garete, ¿no? Lo que me refiero es que buscamos la manera de no solamente hacer tenemos una vista diferente, como exacto, que otro punto, otra perspectiva. Buscamos la manera de reflexionar un mensaje que va más allá de lo que normalmente es. Siempre hay algo más allá. Y pues hoy no es la excepción. Ahora le vamos a explicar por qué le hemos decidido llamar a este podcast El día que perdí mi fe, un Sábado Santo. Para poner el contexto, porque yo sé que aquí hay todo tipo de oyentes, aquí hay gente que conoce de Dios, hay gente que no conoce, hay gente que está aprendiendo, que se está acercando, y para mí sería injusto asumir que todo el mundo conoce qué es lo que sucede Sábado Santo. El Sábado Santo viene siendo el tercer día del Tríodo Pascual, ¿verdad? Estamos hablando desde jueves, que es cuando hace la última cena, Jesús es entregado. Luego pasamos a Viernes Santo, donde fue crucificado, donde muere. Y Sábado de Gloria, o Sábado Santo, es donde se conmemora la resurrección de Cristo. ¿Ok? Ya ahí está el Tríodo Pascual. Ahora bien, ¿qué simboliza o qué significa la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es el mensaje de todo cristiano. Es el símbolo de esperanza más grande que todo cristiano tiene, ¿verdad? Que tenemos, ¿no? Que Cristo venció la muerte, que no es un Dios muerto, es un Dios vivo, que padeció en la cruz por nosotros y nos dio la redención de los pecados. El hecho de que Él haya vencido la muerte y haya resucitado, haya regresado, es símbolo de que Cristo venció en su propósito, que Dios obviamente cumplió su propósito de la redención del mundo. Y eso nos incluye a ti y a mí. Fuimos salvados por su muerte y su resurrección. Y ahora tú me dices, está bien, Michael, pero pues eso es bueno. Eso es excelente, símbolo de esperanza. Es lo que el sábado, hoy Sábado Santo, es lo que nosotros debemos acoger. Debemos abrazar la esperanza, debemos tener ánimo, tenemos tener ese deseo
de seguir adelante, de ser renovados. Con esa luz, con esa renovación. Exactamente, que hemos sido renovados, aceptar ese Cristo resucitado y salir adelante con toda esa energía, con toda esa alegría, porque acuérdate que Jesús muere en la cruz y al resucitar yo fui redimido. Y si yo lo acepto, yo acepto esa redención, claro, yo me transformo, soy una persona renovada. Ahora bien, te pregunto yo a ti directamente. Hoy, ¿tú realmente te sientes así? Es una buena pregunta. Entonces aquí vamos entrando a la línea de reflexión que les queremos brindar en este día. El día que perdí mi fe. Cristo muere y el silencio, la soledad, la confusión abunda en nuestro corazón. De hecho, ocurrió también en aquel tiempo, momento, en claro, muchos de los discípulos. O sea, Jesús muere, muchos de ellos conocían ya lo que, hasta cierto punto, ¿verdad? Lo que se podía enfrentar. Lo que podía acontecer, porque ya Jesús le había hablado de su historia, claro, lo que iba a acontecer. Conocieron a Jesús, caminaron con él, fueron testigos de sus milagros. Ellos realmente fueron testigos físicamente ahí, lo vieron, lo tocaron. Sabían que él era el Hijo de Dios. Claro. Y no es hasta que ellos ven a Jesús morir, que literalmente muere, su fe se quebrantó. Cayó. Su fe se quebrantó, se derrumbó. Pues si este es el maestro, el que dijo que nos venía a redimir, porque acaba de morir, yo me quedé solo. Se olvidaron de esos años que estuvieron, esos 3 años que estuvieron ahí con el maestro. Entra el miedo. Entonces ahí, que el primero, Pedro, lo negó 3 veces por miedo. Por miedo. Por miedo a que si él decía sí, yo era seguidor de Cristo, que no lo fueran a perseguir y que lo azotaran o que lo encarcelaran o que lo mataran. Inclusive los 12 discípulos, todos se llenaron de miedo y estaban encerrados. Estuvieron encerrados por días. Se fueron. Y no fue hasta que Jesús salió y ¿verdad? Que resucita, que está la tumba vacía, que las mujeres van y dicen, mira, la tumba está abierta, está vacía. Y Jesús se las aparece en el templo. Ellos reunidos ahí, entonces ahí es donde dicen como que... Y ahí es que dice, mira, que ustedes hacen aquí encerrados, yo soy la vida, soy el camino, la verdad, la vida. O sea, que ustedes hacen encerrados ahí, si esto no es lo que yo les enseñé a ustedes. Y ahí, ¿verdad? Ese es el acontecimiento de Pentecostés, que eso va a ser un tema para otro podcast. Claro. Ahora, lo que les quiero decir es que el miedo era real. La desesperación fue real. Y no está tan alejada de lo que sentimos hoy día. Exactamente. Entonces, yo te pregunto, ¿en qué momento perdiste la fe? Yo quiero que tú traigas a tu mente ese momento en que tú perdiste la fe o que tú sentiste que tu fe fue quebrantada, que fue debilitada, que fue atacada. Ese momento que tú viviste o experimentaste ese acontecimiento, no sé, esa pérdida, es una pérdida de un familiar, una situación, algo donde sentiste un vacío, donde realmente, como estuvimos hablando ayer el Viernes Santo, donde tú te sentiste que necesitabas llenar ese vacío, ese vaso que estaba completamente vacío, y se vació y se siguió vaciando, y ahí perdiste tu rumbo. Entonces, eso nos lleva a que nuestra fe se quebranta de tal manera que mi alma se vuelve durmiente, se queda como en la nada, en la oscuridad. Y cuando mi alma se duerme, yo también me duermo. Entonces yo comienzo a convertirme en alguien que no soy. Y te pregunto a ti que me estás escuchando o que nos estás viendo, si tú te paras frente a un espejo y miras tu rostro, ¿qué realmente tú ves? ¿Tú amas ese rostro que estás viendo en el espejo ahora mismo? ¿Realmente tú amas lo que ves? ¿Amas lo que eres? ¿Amas lo que haces? Y no estoy hablando solamente del físico. Estoy hablando de ti como persona. Tú te aceptas como eres. Porque muchas veces nos enfocamos tanto en el físico que en nuestro interior nosotros no somos conformistas y nunca lo vamos a hacer. Y qué bueno, porque para Dios no debemos de conformarnos con menos. Siempre debemos de aspirar a más, pero en nuestra vida no podemos conformarnos
con simplemente ver que estamos bien físicamente ante las demás personas. Y eso nos lleva a veces ese dolor, ese sufrimiento, que ese acontecimiento o ese rechazo que tú sufriste o eso que tú estás viviendo hoy día en el presente, que te ha causado dolor y sufrimiento, te ha llevado a ponerte máscaras, a esconderte en las redes sociales, detrás de una pantalla, a ser alguien delante de la gente que tú no eres. Y cuando cuando estás a sola, estás escondida, entonces te quita la máscara y ves tu rostro destrozado. Esa versión tuya quebrantada, desolada. Y te sientes solo cuando no lo estás. Entonces, ahí está el punto de nuestro mensaje de hoy. El día que perdiste tu fe, o los días que estás perdiendo tu fe. Y yo quisiera que tú trajeras a tu mente esa situación o esa persona que te quebrantó. Porque a veces todo en la vida se basa de decisiones. Claro. Toda decisión tiene consecuencias. Y muchas de esas decisiones y consecuencias, yo diría que la gran mayoría de ellas, sean nuestras o de otras personas, son difíciles de tratar de encontrar una razón de por qué. De por qué yo hice eso, por qué ella o él me hizo eso a mí, o por qué esto sucedió. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a él? A veces nos cuestionamos por qué le pasa eso a él o a ella. Si ella es buena persona, estaba haciendo esto, es buena madre. Y a veces es tan difícil, y eso me trae al momento en el que, volviendo un poco al contexto bíblico, a los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús son de Emaús porque el sitio donde ellos pertenecían, ¿verdad? Se llama Emaús. Cuando Jesús muere, ellos van caminando de regreso a su casa. Y estos dos discípulos están caminando, están ahí tristes, y se le acerca a esta persona y se une a esa caminata y comienza a hablar con ellos. Y dice, ¿qué les pasa de que ustedes hablan? Y ellos se sorprenden, dicen, ¿tú no has escuchado lo que ha sucedido? De Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que ha muerto en la cruz, lo crucificaron. Él era el que nos iba a salvar y ha muerto, nos hemos quedado solos. Y entonces, pues, esta persona que se une, pues, empieza a decirle, pues, cuéntame, ¿qué pasó? Y ellos, pues, comienzan a contarle la historia. Y siguen su rumbo a su casa, a Emaús. Y esta persona que se les une, comienza a hablar de la vida de Jesús. Comienzas a predicarle, comienzan a tener toda una conversación hasta que llegan a la casa de ellos. Cuando ellos se van, esta persona realmente, quien se había unido a ellos, era el propio Jesús. Pero ellos estaban tan sumergidos en su tristeza, en su dolor, en su frustración, que no se dieron cuenta que el maestro estaba caminando con ellos. Wow. Entonces yo te pregunto a ti, que estás ahí sentado o no sé qué estás haciendo en estos momentos, que nos estás viendo o nos estás escuchando, ¿cuántas veces en tu vida tú no te has dado cuenta que el maestro está ahí contigo? Pero por culpa de esa persona, por esa consecuencia o esa decisión que tal vez esa persona te hizo, ese daño que esa persona te hizo, o esa situación o esa enfermedad que llegó a tu vida, ese acontecimiento que marcó tu vida, te ha causado tanto dolor y tanto sufrimiento que te ha impedido ver y sentir que el maestro está contigo. Y cuando tú llegas a ese punto, tú puedes decir que tu fe se ha perdido, en el sentido de que se ha apagado. Y hoy, que es un día de esperanza, un día que debemos estar alegres. Claro. Que debemos tener esa esperanza, ese ánimo de que Jesús ha resucitado, Jesús viene otra vez por mí, va a estar conmigo, me va a acompañar hasta el fin de los tiempos, que lo dice en la palabra, en el capítulo de Juan 11, el que crea en mí vivirá para siempre. Y en Mateo 28, versículo 20, de hecho le voy a dar un poco de contexto aquí, un poquito más arriba, dice
Mateo 28, ¿verdad? Sí, Mateo 28, desde el versículo 16, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y termina diciendo: yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y eso es lo que representa la resurrección de Cristo. Él vuelve y cumple su promesa y nos deja el Espíritu Santo como acompañamiento. Claro, y nos envía a seguir su palabra, a seguir evangelizando. Entonces tú me vienes y tú me dices ahora: pero Michael, pero ¿cómo yo voy a salir a llevar un mensaje de Dios si yo no sé cómo hablar, yo no sé? Hermano, pon esto en perspectiva. La resurrección de Cristo, si tú aceptas a Cristo como Dios y Salvador, aceptas de igual manera la resurrección de Cristo. Cuando tú aceptas la venida, la resurrección de Cristo en tu vida, claro, tú eres transformado. Y cuando eres transformado, aceptas y Él es renovado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien te conmueve, quien te lleva, quien te capacita a llevar el mensaje que tú tienes que llevar. Es solo aceptarlo en tu vida. Y eso me trae de nuevo al punto que estábamos hablando hace unos minutos atrás. Hoy, que es un día de ánimo, un día que debe ser de alegría, que también es un día confuso, medio extraño, porque tú sientes ese dolor, esa soledad, claro, de una partida. Esa partida que nosotros sentimos cuando ese ser querido que amamos, que desearíamos con todo el corazón que estuviera con nosotros toda la vida, pero ninguno de nosotros es eterno. Claro. Y aún sabiendo eso, cuando llega el momento de esa persona a partir de este mundo, nos duele. Nos quebranta. Y nos quebranta. De hecho, cuando yo me mudé de Puerto Rico hacia aquí a Florida, hace alrededor de 3 años, no va mucho. Bueno, creo, exacto, cumplo 4 años pronto, en verano. Aproximadamente cumplo 4 años ahora en verano. Y antes de yo irme de Puerto Rico, yo tuve la oportunidad, de ver a mi abuelo por última vez. Y en ese momento era una situación complicada que estaba sufriendo mi abuelo. Y estaba encamado, y estaban sucediendo, ¿verdad?, otras cosas personales en la familia, que era complicado el poder verlo constantemente. Tuve la dicha de poder ir a donde él y hablar con él y decirle que yo me iba a ir, que iba a estar viviendo acá. Y para poner un poco de contexto, él es mi abuelo de crianza. Y yo tuve la oportunidad de decirle que yo estaba bien agradecido por todo lo que hizo por mí en mi vida y por mis hermanos. El haber estado ahí y llevarme a la escuela, buscarme a la escuela, el cuidarme, él tocaba en los rosarios, yo me iba con él y él tocaba la guitarra y de verdad que mi infancia fue bien especial gracias a él. Y yo tuve la oportunidad de decírselo. Y yo le dije: abuelo, yo quiero que tú sepas que no importa lo que digan las personas, lo que la gente diga, tú vas a ser siempre mi abuelo. Y yo quiero que tú sepas eso. Y se lo dije y él me dijo gracias. Y de hecho él me dijo: quiero darte gracias a ti por haberme permitido estar ahí en tu vida. Ha sido humilde a él. Y luego, ¿verdad?, me fui, tuve la oportunidad de ¿verdad?, despedirme de él y me acuerdo sus palabras fueron: que te vaya bien, yo siempre rezo por ti todos los días. Lo único que te pido es que nunca falte la armonía en tu hogar.
Que la armonía siempre sea fruto en tu hogar. Que no falte nunca la armonía. Que el momento que falta la armonía, algo debes hacer para recuperarla. Y nada, yo tengo ese mensaje guardado en mi corazón y siempre trabajo para eso. Y pues, después de estando acá en Florida, pues me llega la noticia, creo que después de un año más o menos, ¿verdad? Algo así fue. Que pues que falleció. Y me dolió porque no solamente no tuve la oportunidad de poder ir, ¿verdad? Y despedirme de él, ¿verdad? Como que en la funeraria, o ¿verdad? En su entierro. Pero más allá que eso, o sea, en ese aspecto yo me sentía bien porque sí pude hablar con él en vida y decirle lo que yo quería decirle. Claro, tuviste tu momento. Sí, también. pero lo que a mí me dolió y me quebrantó un poco fue el hecho de que murió solo. Me enteré que, pues, murió en un home solo y yo me pongo a pensar, él habrá pensado que lo abandonamos en su último momento. Como no fue así realmente. Sucedieron cosas que, ¿verdad? No quiero contar porque a mí no me corresponde. Son cosas legales ahí que están ocurriendo, entre otras cosas. Pero el punto es que yo a veces me pongo a pensar si él realmente estuvo consciente de que nosotros no le abandonamos, que simplemente no se podía. Y les cuento esto porque yo sé que muchos de ustedes han pasado por tal vez una situación parecida o una situación que les ha causado este mismo sentimiento, ese mismo quebranto en el que te duele pensar que alguien está solo por tu culpa, o que alguien está solo y tú tal vez te dices yo pude haber hecho más. Claro. O que simplemente tú eres la persona que se está sintiendo solo a raíz de eso. Al igual que Jesús en ese momento también, que a veces nos sentimos nosotros como esos discípulos que ante el espectáculo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que está pasando en este momento, donde wow, mi maestro por 3 años que me ha estado predicando y que ha estado acompañándome conmigo porque él es el Mesías, ya no está. ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? Uh-huh. Muchos se fueron, como estábamos hablando al principio. Los Emmaús. Y lo veo, el testimonio que acaba de dar Jay, yo lo veo igual, como Jesús se habrá sentido igual, solo. De hecho, en la cruz lo discutimos en el segundo episodio. Uh-huh. De las 7 palabras en la cruz, una de ellas fue Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito de desesperación que humanamente todos sentimos en el momento nos sucede algo de momento que nos abruma, que nos da una pausa en la vida. Y es como que, Dios mío, ¿por qué tú me abandonas? Exacto, y ese desespero, ese clamor de desespero que como que está pasando, y Jesús también sufrió por eso. Claro, y en ese momento que no tenía nadie a su alrededor, en su último momento, donde a lo mejor le hubiera encantado tener a esos 12 discípulos con él, no importa cualquiera situación que hubiera pasado, pero tenerlos ahí, inclusive cuando murió, que estuvieran acompañándolo al sepulcro, pero no fue así. Jesús lo llevaron al sepulcro y solamente estuvieron bien pocas personas, no estuvieron los 12. Uh-huh. Y no podemos pensar que los 12 fueran malas personas por haber hecho eso, porque hasta nosotros en nuestra propia vida personal hemos tenido momentos en los que estamos tan quebrantados, tan abrumados con el sentimiento de culpa, con el sentimiento de tristeza, de rechazo, soledad, de la envidia, de todas estas cosas que nos arropa en el mundo, el enojo. Estamos tan arropados en eso que empezamos a dejar solo a personas o nos desviamos del camino que Jesús nos ha puesto en la vida. Empezamos a rechazar gente que están ahí para ayudarnos. Exacto. Uh-huh. Empezamos a dar de codo a esas personas que siempre han estado ahí. Y esto me acuerda... yo siempre he dicho, o sea, llevo un tiempo que he dicho, esto que yo estoy haciendo, la Dorian del pasado no lo hubiera hecho. Y es que yo en mi vida yo he tenido un antes y un después. Okay. Estando sirviendo, pues yo vengo sirviendo, como
por 14 años, no me acuerdo, que he estado yendo a la pastoral juvenil, pero toda mi vida ha sido formada por mi familia, que, ¿verdad? Mi familia son católicas, mi mamá catequista, mi abuelo ministro. Pero en todo ese momento de formación que he pertenecido en coros y todas esas cosas, cuando estábamos hablándolo también en los podcasts pasados, que cuando uno dice sí al Señor, no es que las cosas vienen fácil. Al contrario, es donde vienen las pruebas. Y es donde el enemigo se emociona rápido para poder entrar en tu vida. Pues yo también tuve mis momentos, pero tuve un momento muy grande donde varios momentos, no sé si han escuchado el refrán de la gota que derramó el vaso. Yo tenía una copa, tú puedes ver tu copa si está media vacía o media llena. Depende de cómo tú te sientas. Yo siempre la veía media vacía. A lo mejor tú veías tu copa y tú decías, mi copa está media llena. Es positivo. Pero yo la veía de forma negativa. Y es porque vivía en un constante inconformidad conmigo misma. Con mi ser, con mi manera de ser con los demás o conmigo misma. Era muy dura. Al igual que con mi físico, yo no me aceptaba. Lo que veía en el espejo, yo no me aceptaba. Yo no me amaba a mí misma. Y me rodeaba de muchas personas que en vez de decirme, no, Dorian, y encaminarme a ser la mejor versión de mí y poder entender que esto que estoy pasando o lo que estoy pensando no son cosas reales, me rodeé de personas que llenaban ese vaso de cosas negativas también. So que yo pasé mucho tiempo sirviéndole a Dios, pero a la misma vez teniendo en mi lado un peso y una carga que yo no le contaba a nadie. Tú estabas quebrantada. Yo estaba quebrantada. Yo me estaba quebrantando poquito a poco. Y me rodeé de personas, como te digo, que no aportaban. Ese peso que esas personas aportaban en mi vida hicieron que yo me quebrantara. Cuando yo logro soltar a esas cadenas de esas personas y cosas que estaban a mi alrededor que ya no me edificaban por X o Y razón, yo sentí una paz, pero a la misma vez era como cuando tú rompes una caja de cristal o rompes que está llena de agua y de momento se esparrama. Así me sentía yo. Porque aunque es hermoso tú puedes romper esa cadena donde realmente tú te sientes, válgame, es como que te sientes que no eres nada, que no eres nadie, ni para ti ni para... Te sientes atrapado. Te sientes atrapado, pero cuando tú logras salir de ahí es donde tú empiezas a decir, ¿y ahora qué yo hago? ¿Y quién soy yo? Es como si volvieras a nacer y estás aprendiendo desde cero. De cero. Y era como que, ¿y quién soy yo ahora? Yo tuve pensamientos que en mi vida, una persona de fe que predicaba y que llevaba el evangelio, jamás y nunca pensarías que los tuviera. Eran tantas las cosas que yo vivía en mi familia, a nivel personal, hasta a nivel profesional, que yo me sentía sola. Yo me sentía como los discípulos que de momento la persona a quien ellos más confiaban se fue, ya no estaba ahí. El pilar de su vida se había ido. Y cuando ya no tenía con qué sostenerme por más malas personas o que no me edificaran, era un pilar donde yo me sostenía para disimular que yo estaba bien. Se había ido. Ahí es donde mi fe se quebrantó. Porque ahí yo, sabiendo que Jesús está conmigo porque yo lo predicaba. ¿Y lo has experimentado? Y lo había experimentado por mucho tiempo. Dejé de sentirlo porque dejé de buscarlo. Cerré la puerta. No la quise abrir. Y aunque seguía yendo a la iglesia y seguía yendo a cantar y a compartir con mis amistades de la iglesia, yo no dejaba que nadie tocara. Y si tocaba, yo no quería abrir. No fue hasta que hice un viaje. Tuve que viajar, salir de Puerto Rico, salir a un viaje espectacular que no me arrepiento. Y ahí me di cuenta. ¿Cuál fue ese? ¿La jornada? El de la jornada.
en el 2023, ahí fue cuando yo me di cuenta que yo necesitaba ayuda. No tanto profesional, porque ya yo la estaba buscando. Yo necesitaba volver a casa de papá. Pero volver de verdad. No es abrir la puerta de la iglesia y entrar. Era volver de verdad y dejar que Él entrara en mi vida. Recuperar tu esencia, lo que hablamos en el podcast anterior. Y yo la recuperé en el retiro de Yeshua. Que es otro retiro espectacular. Ajá. Parecido al Emaús. Pero el Yeshua es para jóvenes. Pero en ese entonces, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? O sea, disculpa, pero va más o menos acorde todo. Y ahí yo comprendí que solamente necesitaba gente a mi alrededor y que yo permitiera que esas personas entraran conmigo. Encaminarte a tornar tu mirada de nuevo. A volver a mirar a Jesús. Y yo sé que muchos de nosotros, muchos de los que nos están escuchando se han sentido así, donde X o Y razón, ya sea una muerte familiar, que alguien se haya ido de tu vida, o que tengas a tu alrededor gente que no edifican, porque mire, tenemos mucha gente que no edifican, pero no nos atrevemos a sacarlas porque creemos que la necesitamos en nuestra vida. Pero a quien tú necesitas más es a Jesús. Y si esas personas te alejan de Jesús, ¿qué pesa más? Dejar 2 o 3 personas que al fin y al cabo, si pasa algo, no estarán para ti. O dejar a Jesús, que independientemente cuántas veces tú te quieras ir de la vida de Jesús, Él no se va a ir. Él está en la misma esquina, en la puerta que tú estás aguantando desde adentro. Cuando tú la abras, Él está ahí en la esquina, esperándote. Por eso el tema de hoy le decidimos poner el día que perdí mi fe. Porque es un día que, aunque es de alegría y gozo, porque va a resucitar nuestro Señor, antes de ese acontecimiento, es importante recordar ese momento de soledad, ese momento de tristeza, de derrumbe, de quebranto, donde no solamente María sintió dolor, sino que sus discípulos se sintieron solos y tomaron decisiones. Discípulos, seguidores y amigos. Que tomaron decisiones de alejarse, de irse, porque pensaba que ya todo se cumplió, pero que su bastón ya no estaba. Pues, ¿qué iban a hacer? Pues vamos a seguir con nuestra vida. ¿Qué vida tú tenías? ¿O qué vida tienes? ¿Qué vida tú tienes? Porque ¿verdad? Hace un tiempo atrás estaba mencionando que la vida se basa en decisiones y consecuencias. Y todo es una cadena. Y todo lo que estamos viendo en el mundo ahora mismo son efectos, lo que llaman efecto dominó, o un conjunto de consecuencias de las decisiones de todo el mundo. Eso es. O sea, a veces la gente me pregunta, o la gente que tal vez se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué está pasando todo esto? Porque son decisiones de la gente. Las decisiones que están tomando las personas, estamos viendo las consecuencias. Son consecuencias de cada una de las decisiones de nosotros. Entonces, cuando uno está dolido, cuando uno está quebrantado, cuando uno está solo, cuando uno se siente herido, nuestras decisiones son erráticas. De forma natural, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, todo nuestro ser va a reaccionar a cómo. A defenderse, a esconderse, a protegerse. Claro. Y como nos duele si alguien viene a tratar de ayudarte a sanar esa herida, como duele, tú te echas para atrás y lo rechazas. Claro. Entonces vas a tornar tu mirada alejado, te vas a esconder, te vas a... Eso mismo, a esconder. A esconderte y es mejor entonces no afrontar. Exactamente. Entonces vas a empezar a ponerte máscara. Vas a empezar a cambiar tu forma de ser poco a poco sin darte cuenta, pero es para tapar esa herida porque duele. Y cuando hacemos eso, es un remedio temporero. Y puede estar tal vez varios años, ¿verdad? O el tiempo que el remedio funcione. Sí, funcionando ahí. Es como cuando, qué sé yo, se me rompe algo y yo en vez de repararlo como es o
comprarle la pieza que se supone o comprarme algo nuevo, simplemente le pongo un tapecito ahí para resolver. Y ya eso resuelve. Y sí te va a resolver por un momento. De hecho, te voy a traer un ejemplo un poco gracioso, pero yo sé que muchos lo han visto. A ver si estoy guiando, estoy en la luz en el semáforo, miro para el lado y está el bumper de al lado o con tape gris o con un strap así aguantado. Ese tú dices, ok, vamos a ver cuánto dura ese bumper. Es lo mismo. ¿Y qué pasa? Cuando llegue, uno pues se olvida de eso, ¿verdad? Y va a llegar un punto en el que algo va a suceder en tu vida que va a destapar esa herida de nuevo. Y a lo mejor esa herida, de lo pequeña que era, que podías haber... Está bien profundo. Está profunda. Y ahí es donde vas a quebrantar y vas a caer en el suelo. Claro, porque sanar duele. Ahí es cuando entra lo que muchos decimos del toque fondo. Ahí es donde vas a tocar fondo. Y sanar, como les digo, duele. Sí, pero que duela es necesario. Y eso es lo que hace Jesús. Y aquí viene entonces el giro y el mensaje real de lo que significa la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la noticia de la esperanza, esa nueva vida que Él nos puede dar, esa renovación, como lo estamos diciendo ahorita, y que viene a despertar tu alma, esa alma durmiente que tú tienes, la viene a despertar, la viene a reavivar. Y te viene a dar con esa gracia, con ese amor, te viene a dar ese respiro, ese suspiro, y tu alma vuelve a respirar. Y cuando tu alma vuelve a respirar, pasa lo que estaba contando Orián hace unos minutos atrás. Y ya como que vuelve a nacer y vuelve a salir. Y se da cuenta de todo lo que se estaba perdiendo, porque estábamos como los discípulos de Maús, cabizbajos, enfocados en el dolor, hundidos en la tristeza, sin darnos cuenta, y nos perdemos de lo que está a nuestro alrededor. Nos dejamos de ver esas personas que nos quieren, esas personas que han estado ahí desde el día 1, desde el peor momento de tu vida hasta cuando mejor estuviste. Pero estamos tan sumergidos en el dolor que no nos damos cuenta de esa persona o esas personas que realmente están ahí, que físicamente están ahí, dándote la mano, ayudándote. Que aunque tú no te des cuenta, están ahí y esperando. Yo siempre estuve aquí. Y ayudando, y aportando, y ayudando. Y de la misma manera, Jesús y Dios han estado ahí desde el día 1. Y siempre va a estar. Pero hoy específicamente, Sábado Santo, Sábado de Resurrección, Él regresa. Sábado de Gloria, perdón. Sale de esa tumba, mueve la piedra del sepulcro y viene a hacer lo mismo contigo, a remover esa piedra dentro de ti que te impide sentirte cerca de Él. Por eso yo te pregunto a ti, que nos estás escuchando o que nos estás viendo, ¿estás listo y estás lista para que Jesús venga a remover esa piedra dentro de ti? ¿Tú estás dispuesta a remover o a permitir que Él remueva ese sepulcro, esa alma vacía, que te libere, para que tú vuelvas a respirar, que comience ese proceso de restauración? Porque no es algo que sucede en un instante. No. Es una puerta que tú abres y Él comienza a obrar y comienza a restaurarte ahí, como una sala de operaciones. Tienes que dejar comienza a trabajar, que Él trabaje. Y comienza a trabajar. Y ese proceso puede que sea doloroso. Sí. Pero hermano, yo les digo que al final es lo más hermoso. Es lo más hermoso que uno puede sentir. El sentimiento es tan no hay nada mejor que tú recuperar tu esencia. Que tú volver, pararte a ese espejo y mirar y sonreír y gustar lo que ves. Aceptar lo que ves. Amar lo que ves. Especialmente amarla. Cuando tú llegas a ese punto de tú mirar al espejo y sonreír y amar lo que ves, ya llegaste a donde tenías que llegar. Y eso es lo que viene a hacer Cristo con su resurrección. Así que, hermano, si hoy, ahora mismo, que me estamos escuchando ahora, tú a tú, tú consideras que has perdido tu fe, este es el mensaje. Y lo mismo a esa persona que le hicimos recordar ese momento, como Dorian hizo, como hice yo, que recordamos ese momento que podemos identificar que nuestra fe se quebrantó.
Y lo mismo es para ustedes. Así que hoy es el día. No pienses que es demasiado tarde. No. Nunca no pienses que, es que yo llevo así 5 años, 8, 10 años. Llevo así toda mi vida. Pues este es tu momento. No importa. Este es tu momento. Porque de la misma manera que tú dices que llevas toda tu vida sufriendo, o llevas tantos años en esa perdición, o en esa oscuridad, es el mismo tiempo que Jesús ha estado caminando contigo, esperando el momento en que tú digas, no puedo más. Para Él estar ahí. Aquí estoy. Y esta es la última pregunta que te quisiera hacer. En tus momentos de tristeza, en los días en que ya no puedes más, ¿acudes a Dios o le reclamas? ¿O a quién acudes? ¿Estás tornando tu mirada a donde debes tornarla? Y entonces eso me lleva a pensar en lo próximo. Que a veces uno dice, mira, es que yo he hecho de todo para poder estar bien y ya no sé qué más hacer. Porque eso es lo que muchos dicen. Si tú estás en esa situación ahora mismo, me lo estás cuestionando, me estás gritando ahí en el teléfono, pero mira, es que ya yo no sé qué hacer, ya yo he hecho de todo. Te pregunto, de todas esas ¿cómo se llama eso? Alternativas que has estado buscando, ¿está incluido acercarte a Dios? Porque de seguro esa no ha estado. Yo creo que ni piensan en esa. Porque yo te aseguro a ti que cuando... Esa es la única alternativa. Vamos a empezar por ahí. O la primera alternativa es que debes hacer. Y luego, después de ahí, ya los demás pasos van a salir... Van a ir desenvolviéndose por sí solas. Pero yo te aseguro a ti que si de esas opciones tú hubieses optado, o ahora optas por acercarte más a Dios y a permitir que Él comience a ser parte de tu vida otra vez o por primera vez, las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a cambiar. Pero tienes que ser paciente. Es un proceso lento, doloroso, es un proceso de discernimiento, pero es un proceso seguro. ¿Por qué? Porque todo lo que va a hacer Dios en tu vida va a ser para bien. Claro. Y lo bueno tarda, pero está ahí. Ahora, este es el momento en que tú digas, ok, hasta aquí llegué, quiero remover esta piedra dentro de mí, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Remueve esa piedra dentro de mí. En el primer episodio les estábamos mencionando que Jesús venía a purificarnos con su amor, ¿verdad? Que viene ese símbolo de lavar los pies, pero le dimos un giro diferente de que Él venía a limpiarte, a ti. Venía a limpiarte. Viernes estábamos hablando el segundo episodio, ¿verdad? Viernes Santo, la voz del crucificado. Estábamos reflexionando sobre cómo Jesús, siendo hombre, ¿verdad? Que padeció siendo hombre. Que también podemos decir que pasó y padeció, sufrió como nosotros lo hacemos. Claro. Él experimentó también la soledad, el dolor, la frustración. Y lo hizo porque nos ama. Y lo hizo y lo soportó aun cuando todos nosotros le crucificamos, aun cuando le condenamos, aun cuando no quisimos creerle. Su amor fue por encima de todo eso. Segundo, el acto más grande de amor que existe en el mundo. Y entonces hoy, el día que perdí mi fe, y ahora terminamos, y yo quisiera cambiarle el título. Comenzamos este podcast el día que perdí mi fe. El día que perdí mi fe. Y el mensaje culmina en el día que yo recuperé mi fe. Que ese sea el propósito de hoy. Que tú recuperes tu fe. Que recuperes tu esencia. Y que aceptes esa resurrección de Cristo en ti. Hoy es el día. No temas. Hazlo. Déjate llevar. Déjate amar por Él. Y si tú lo aceptas, las cosas van a comenzar a ser diferentes. Las cosas van a cambiar. Vas a ver la vida de manera diferente. Y todo en tu vida, todo en tu entorno, tú vas a entender del porqué de las cosas que pasaron en tu vida. Del por qué no fue antes y por qué ahora y antes no. Porque este es el momento. ¿Tú estás escuchando esto? Pues este es el momento. Pasaron un montón de tiempo estando en la soledad,
divagando en el mundo con las cosas del mundo que te ofrece. Pero este es el momento que Cristo quiere que tú le dejes entrar, que tú lo aceptes, porque Él te acepta a ti tal y cual eres. Tal como eres. Fuimos creados a imagen y semejanza. Claro, independientemente si tú no te aceptes ahora mismo, pero Él te acepta. Y esa es la versión que Él quiere, la tuya, la real, no la que estás Y a veces la más fingiendo. rota es la que Él le gusta agarrar para poder la que quieres reparar. Formar y reparar para formar un ser nuevo. Un ser nuevo, como yo les dije, que me siento como un ser nuevo. Y hoy doy gracias a ese Dios que aunque yo lo conocía desde pequeña porque me lo habían presentado por mucho tiempo, pero el caer en lo más profundo, el tocar fondo, y que una mano espectacular, muchas manos espectaculares me agarraran y me levantaran y me dieran ese abrazo y me dijeran, yo siempre estuve aquí, y me acompañaran. Eso es tan hermoso, así que eso es lo mismo que quiere hacer Jesús contigo hoy. Eso es lo que queremos hacer nosotros contigo con lo que te estamos llevando. ¿Perdiste tu fe? ¿Estuviste mucho tiempo perdiendo tu fe, divagando en el mundo? Hoy es el día en que tú recuperas tu fe. Hoy es el día en que tú marcas una diferencia en tu vida. Hoy es el día que debes de marcarlo en el calendario y decir, hoy renací, hoy resucité con Jesús. Hoy Jesús resucitó en mi vida y hoy permití que Jesús tocara mi corazón. Comenzar a renovarte, a transformarte, a sanarte. Claro. Así que este es nuestro mensaje de hoy, corillo. Espero que haya sido de gran bendición. Yo sé que así será. Claro que sí. Y no se sientan solos. No se sientan solos porque Jesús ha resucitado. Y aunque nosotros estamos aquí hablándote a través de una pantalla, redes sociales, yo sé que tú tienes gente que puede acompañarte hoy, claro, y que te ha acompañado en este dolor que tú sientes. Así que torna tu mirada al Maestro y acógete a esas personas que realmente te aman. Y todo va a estar bien. Claro que sí. Corillo, gracias por su apoyo. Aquí culmina nuestro podcast número 3, que está basado en Sábado Santo. Búscanos en las redes sociales, síguenos, comparte nuestro contenido, déjanos saber qué les parece nuestro podcast. Y espero que les haya encantado. Sí, estamos muy emocionados. Que haya sido edificante, ¿verdad? Le damos gracias a Dios sobre todo, ¿verdad? Por este proyecto. Él es quien pone las palabras sobre nosotros, claro, así que confiamos grandemente que sus corazones han sido transformados por este mensaje humilde que Él ha llevado a través de nosotros, y esperamos seguir haciéndolo, así que esperen mucho más de nosotros, Evolución de Fe, especialmente de nuestro podcast Un Día con Cristo, y hasta la próxima, corillo. Cristo ha resucitado, corillo, abran sus corazones, los queremos. Bye. Hasta la próxima.